También lo cierto es que hay muchas empresas que ya están en la Argentina que lo que hacen es, acaso por sugerencia del gobierno, empezar a adelantar las inversiones que iban a hacer en 2017 y empezar a adelantarlas para este último trimestre, por lo que el gobierno tiene una gran expectativa que este último trimestre primero repunte el empleo y luego la actividad económica, ¿no? Obviamente juntos. ¿Vos compartís esa expectativa? En realidad me parece que todavía hay que esperar un poco para ver cómo son los números. Para este año, digo. Sí, hay que ver cómo son los números macro de la economía, o sea, como los números generales. Por ejemplo, hoy se dio el número más bajo de la inflación en los últimos 10 años, el INDEC 0,2%. Ayer el IPCBA dijo que la inflación, hubo una deflación, una caída de precios en la capital federal, y todo esto es producto de, increíblemente, de Juan José Aranguren, porque Juan José Aranguren es quien impuso el tarifazo, mejor dicho, quien llevó a cabo el tarifazo. La Corte se lo quitó y esto impactó en la inflación. ¿Por qué? Porque gran parte de la inflación de los últimos 3 meses había sido el alza de los servicios públicos. Por lo tanto, como hoy observamos... arrastró un poco el índice para abajo. Exacto. Lo que hizo fue frenar la inflación. Que esto era algo que estaba absolutamente ya... era digamos, vox populi, claro, todos lo sabían en el gobierno, porque que iba a pasar que la inflación iba a ser 0,2%. En los hechos, vuelvo a repetir, la realidad es que todavía para el grueso de los trabajadores la situación sigue siendo difícil, porque no se han cobrado todos los aumentos de lo que podríamos llamar el último tramo de paritarias. Claro. Bueno, vuelvo a repetir, como digo siempre, todavía estamos con precios bastante nuevos y salarios más que viejos. Entonces eso hace que todavía haya un desacople, que se haya perdido más de un 10% de capacidad de compra en promedio entre todos los trabajadores, y que aparte de eso vos tengas una situación que supongo yo que la gente lo vive cotidianamente cada vez más, que es que hay una gran disparidad de precios en toda la capital federal y en todo el conurbano bonaerense. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno empieza a encontrar, cosa que no encontraba cuando había programas que fijaban un solo precio, que fijaban un precio testigo, como eran precios cuidados, una diferencia muy grande, una distribución de los precios muy grande en diferentes lugares. Esto se nota incluso hasta en productos como la garrafa social, en donde en algunos lugares la garrafa social cuesta por arriba de los 100 pesos y en algunos lugares vale por abajo de los 100 pesos. Digo un ejemplo claro, que ilustra lo que estamos hablando. Pero bueno, en términos generales la inflación vuelve a ser un tema que el gobierno señala que está controlado, pero los economistas que dicen, en septiembre o cuando sea el momento de que las tarifas se apliquen, porque en algún momento la suba tarifaria se va a tener que aplicar, probablemente después de la audiencia del 16, bueno, la inflación va a volver a repuntar. Este sería el mejor mes, digamos, este sería un veranito en el invierno, digamos. Pero tenemos una semana que va a definir de alguna manera, por lo menos el resto del año, porque tenemos hasta el jueves este foro acá en Buenos Aires y el viernes las audiencias públicas. Sí, esto es en parte lo que sostiene gran parte del gobierno.